Con el doctor Schrödinger vamos a hablar en instantes porque me llamó muchísimo la atención lo que dice la doctora Ceruti, de que ya se utilizaban algunos pigmentos para la preservación de las momias, lo que habla obviamente de una inteligencia especial, una cierta elaboración y una capacidad que quizás usted no la conocía. Y esto ocurría acá en estas latitudes. Doctor Schrödinger, hay especialistas que afirman de que esta momificación se producía por cuestiones naturales, otros que tienen otra opinión distinta, pero ¿qué es lo que se encontraba en las momias? ¿Era por cuestiones naturales? ¿Habían algún tipo de pigmentos o no? ¿Qué es lo que ocurría con esta momificación? Claro, básicamente estas momias, y por eso han llamado tanto la atención, su buena conservación es por estar a más de 5.000 metros, donde nunca la temperatura sobrepasa los 0 grados, y además al estar enterrada dentro de lo que se llama el permafrost, el terreno congelado, han quedado bien preservados. Eso fue probablemente también un efecto intencional de los que llevaron a esta altura a estos seres sacrificados. El paralelo sería esos emperadores incas que en el Cusco los mantenían en sus antiguos palacios o en lugares especiales, en exposición en cuclillas, como también las momias encontradas en los cerros, y ahí sí había un proceso intencional de momificación, cuyos detalles mucho no se conoce, pero ahí sí había posiblemente mediante resinas, ahí había ese proceso, porque si no, como Cusco está a poco más de 3.000 metros, no se hubieran mantenido. Pero lo interesante es que, de algún modo, esto sugiere que estos niños, sobre todo varios casos que tenían plumajes, que tenían penachos bastante amplios y como el de la Aconcagua, y que tiene una similitud con figuras donde se muestra a estos antiguos incas llevados a veces en procesión, en ciertas festividades que tienen esos mismos penachos, y de algún modo se los quería equiparar en su nivel social e incluso espiritual, lo podía equiparar a un inca, es decir, a un rey. Rey no en cuanto a rey político, sino rey como un ser hijo de la divinidad, hijo del sol, y por lo tanto un jefe geográfico. Entonces ahí viene la relación místico-religiosa, claro, que a su vez se traslada a todo esto que nos estamos diciendo, la expansión del imperio, la relación con los pueblos conquistados, etc. Pero algunas de estas momias tienen pigmentos, tienen pinturas, son en un caso todo el cuerpo, otros nada más que la cara, eso es otro aspecto del simbolismo, ¿no? El simbolismo del rostro sobre todo. Doctor, las características de cada uno de estos santuarios son, digamos, es un patrón común en los distintos santuarios que se han encontrado, o cada uno tiene sus particularidades? Hay un cierto aire de familia común a todos, pero también hay diferencias en los detalles entre uno y otro. Sobre todo hay dos tipos que en su clasificación señaló muy bien Constanza en su primer estudio importante, diciendo que hay un tipo de santuario, sobre todo en la zona de la Puna, en zonas de cumbres amplias, donde hay grandes plazas de ceremonias, como en el caso del Quewar, que ella enseguida va a decir algo, y donde entonces había posibilidad de a veces hacer no solo el sacrificio, sino de subir varias veces, hacer ceremonias y huirse a un pequeño grupo de personas participando. Y hay otro que se da más al sur, sobre todo aquí en estos cerros tan difíciles, en el Mercedario, en el Aconcagua, no tanto el plomo, ese tiene un poco más de espacio, en donde el sitio es más bien estrecho, donde no hay una gran plaza donde se hacía el sacrificio una sola vez, una sola ocasión, pero que bastaba para que el sitio quedara como un lugar sagrado. Eso también es interesante. Entonces, como digo, hay variantes que a veces dependen de la geografía, a veces de algún otro factor que no conocemos. Doctor, cuando hablamos de que estos sacrificios partían y que recibían la bendición, le hago la pregunta a los dos.
y que recibían la bendición del Inca, ¿se venían en procesión, por ejemplo, hasta San Juan desde el Perú? ¿O eran de las comunidades también que tenían las características y adoptaban esa misma simbología? Bueno, según las fuentes históricas, efectivamente, los niños y las ofrendas convergían en el Cusco y de ahí partían. Y había, digamos, una participación de las comunidades locales a medida que la procesión ceremonial, la comitiva iba avanzando por distintos territorios. Los pueblos tenían que brindar ayuda, ya sea cargando las ofrendas, el alojamiento. El famoso camino del Inca. Hay también, en ese sentido, bueno, de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes, aparentemente este tipo de procesión ceremonial requería atravesar la geografía no necesariamente por el camino del Inca, sino en forma lo más directa posible hacia la montaña, como siguiendo esas líneas imaginarias que se trazaban desde el Templo del Sol, del Coricancha, y que se llamaban seques. Entonces, Cristóbal de Molina es uno de los cronistas que habla más sobre este tema y va diciendo inclusive el orden que llevaban en la procesión ceremonial, que iban primero los que cargaban las ofrendas, después los niños, y si los niños eran muy chicos y no podían caminar por sus propios medios, los cargaba la madre, cosas de ese estilo, ¿no? Nos basamos principalmente en las fuentes históricas. En el caso del volcán Yuyayaco, en Salta, donde nosotros trabajamos, el doctor Reinger, que es el director del proyecto, había hecho años atrás un reconocimiento. Se ve venir una senda incaica que no es el camino real, sino simplemente una senda directamente desde el norte hacia la montaña, y esa senda está escalonada por pequeños lugares de refugio, o sea que un poquito también el registro arqueológico está confirmando lo que dicen las fuentes. Doctor Schobinger, ¿y la momia del Cerro del Toro, podemos decir que abre de alguna forma la expectativa de los arqueólogos por la arqueología de alta montaña y por la posibilidad de que justamente en estas latitudes se encuentren, digamos que es como la piedra basal de todo esto que estamos hablando? En parte la momia del Toro, pero como dije, el otro hallazgo del Cerro del Plomo en Chile, que en distancia, en realidad hay una poca distancia, obviamente escasa, entre la Aconcagua y el Cerro del Plomo en Chile, que están casi enfrentados a través del actual límite. Posiblemente haya una relación entre ambos. El Toro ya está más lejos y entre medio está el Tórtola, que es muy importante, muy notable. Es toda una plataforma sobre la cumbre con relleno, donde investigadores chilenos encontraron estatuillas y otros elementos, pero no momias. Y bueno, de todos modos, esos hallazgos precursores, también los de este señor Revich en la Puna, dieron pie, fueron la primera base. Y después se han ido, como digo, es la etapa todavía de rescate, de salvataje, y tratar de hacer lo mejor posible, de escribirlos y estudiarlos. La otra etapa sí surge cuando primero el doctor Reinhardt por su lado y después con Constanza inician un plan sistemático en el año 95, o sea, son solo 6-7 años desde que podemos hablar de una arqueología de alta montaña plenamente científica, no solo en cuanto a los labores de campo, difíciles pero muy bien hechos, sino también por el trabajo interpretativo, como lo que mencionó Constanza, relación con las fuentes, y la relación también con lo que llamamos la historia comparada de las religiones, las observaciones de todo tipo, esa observación que yo ya mencioné, la relación con los caminos que cruzan la cordillera, entendidos también como caminos simbólicos, ¿no? Porque cuéntenos de esos caminos. Claro, están la red de caminos incaica, tiene como 20.000 kilómetros o más. Se va estudiando, hay muchos investigadores que lo han seguido. Que salen del Perú y llegan hasta estas latitudes. Salen de Cusco en distintas direcciones, algunos van en dirección al Pacífico, otros a lo largo del altiplano, boliviano, coneño. Y antes el conocimiento era muy genérico, uno seguía la toponimia, ahora lo podemos conocer muy bien. Quiero recordar al doctor John Hislop, un norteamericano, muy amigo, que ha fallecido, que hizo un trabajo muy detallado sobre ese tema. Entonces, él mismo, David Hislop, dijo, los caminos, además de su funcionalidad, por supuesto, material, económica, etcétera, tenía también un alto valor simbólico. Tal vez por eso, cuando podían, lo hacían bien recto. Esos valles como el de Cangasta o de Payata, uno lo ve en una línea bien recta.
Eso hace recordar lo que dijo recién Constanza, una idea de radiaciones, rayos que salen del Cusco, o líneas rectas que van hacia un determinado lugar, o que cuando pueden van hacia el cerro. Después, claro, la subida tiene que ir donde se pueda. Como si fuesen los rayos del sol, digamos, que salen del mismo Cusco. Sí, tal vez, sí. Pero de todos modos, esa línea recta que después también le dan mucha importancia hasta los ingenieros modernos, uno piensa que esa línea recta tenía un valor simbólico. Y la idea del camino y su utilización, entonces, tiene relación con los cruces por la cordillera, los tambos que hacía falta, no los sitios esos de albergue, los tambos. Después se lo ha llamado tandería, que hay muchísimos en toda la zona, ¿no? Cada uno debería ser bien investigado, empezando para hacer un plano, algo ya hizo mucho, hizo de Orquia, en fin. Así que en ese sentido todo eso contribuye a tener un panorama un poco más completo de cómo funcionaba esta organización tan notable que llamamos Imperio Incaico, y que no se hubiera podido hacer sin la colaboración directa de sus súbditos en cada zona, porque si no ellos solos del Perú no hubieran podido hacer nada, ¿no? Y ahí viene lo interesante también, la relación con la arqueología de cada zona. Hay muchas fronteras aquí, y hay unos cuantos fronteras que están todavía sin abrir. Estamos recorriendo las calles de Tokio. La fuerza de San Martín y de O'Higgins. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva la patria! Tiene 3 dedos, chicos, tiene 3 dedos. La fuerza de San Martín y de O'Higgins. Huellas del hombre. Los nominados son Especial. Huellas del hombre. Canal 2 Prointel, Córdoba, provincia de Córdoba. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! In the end, there can be only one. A todos buen día. Les demando en estas montañas eternas. Les demando, como el viento que hoy día sopla sobre nuestras banderas y nuestros rostros, la fuerza de San Martín y de O'Higgins. ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Tirate!